amigos, soy Cosmin de Living Yoga Valencia. Justo ayer he hecho un vídeo sobre el handstand, el Adho Mukha Vrikshasana, y bien, he hablado ahí sobre algunos aspectos de esa postura. Normalmente quiero que a través de esos vídeos no os aconsejo necesariamente sobre cómo hacer una postura, pero más cómo llegar al punto de hacer una cierta postura. Porque claro, este trabajo es un trabajo que tarda bastante tiempo. Y para poder llegar y hacer una postura avanzada, por ejemplo, hay que pasar por algunos pasos. Es muy importante para la gente que emprende este camino del yoga, de la práctica, que toma conciencia y toma respeto sobre las posturas, sobre las prácticas avanzadas del yoga. Primero, sobre las posturas avanzadas del yoga. Segundo, sobre las prácticas avanzadas de pranayama. Y no en el último tiempo, sobre las prácticas avanzadas de meditación y de concentración. Entonces, al emprender posturas avanzadas, hay que esperar y hay que practicar bastante tiempo para llegar a ese punto. Yo os hablo de mi experiencia. Y lo sé que hay mucha gente que quiere hacer hoy, si se puede, todas las series de Ashtanga. Y hay mucha gente con mucha energía que se pone y practica y claro, se ve progreso en la práctica de uno mismo y entonces dice, bien, pues puedo hacer eso también. Y se da más y más y más y más caña. Pero con tiempo, si las posturas se hacen sin saber exacto los detalles más finos, más pequeños de esas posturas, poco a poco con tiempo el cuerpo va a sufrir. Y eso no hablo que en un año, en 2 o en 3 o en 5 años, pero más allá. Es como, por ejemplo, y no hago ninguna comparación entre el deporte y la práctica del yoga, pero entre la práctica física del yoga, el asana, y, por ejemplo, una práctica deportista de performancia, si uno toma la práctica del asana como una práctica deportista de performancia, poco a poco, con tiempo pueden surgir problemas. Y hay mucha gente que practica Ashtanga Yoga que se han dañado porque no han tenido bastante respeto por la práctica. Como he dicho, os hablo de experiencia. A mí nadie me ha dicho al principio cosas, detalles. Y había veces que me dañé practicando sin saber qué es eso, por qué hago eso, por qué hago eso. Y eso me ha motivado a empezar a hacer estos vídeos. Entonces es muy importante que hasta llegar a un punto de hacer prácticas o posturas avanzadas, que uno empieza poco a poco, paso con paso, porque al final la práctica, ¿qué es? Es no llegar de hacer no sé qué postura, es más de abrir el cuerpo, abrir la mente, abrir el espíritu, abrir todas las puertas para que el espíritu se libera. Entonces, a través de la práctica del asana, liberamos el cuerpo de pesadez. Y si eso es el propósito, las prácticas más avanzadas, las posturas más avanzadas se van a desarrollar solas. Me ha preguntado gente, ¿por qué no hablas sobre, por ejemplo, sobre las posturas más avanzadas? Es que uno que toma ese camino, después de un tiempo de práctica, no va a necesitar consejos, porque la práctica es el mejor maestro que hay. Como decía Patabi Joyce, práctica y todo viene. Exacto, todo viene, todo relacionado con la práctica y todo relacionado con la vida. Entonces, no hay que explicar una postura avanzada. Es imposible, básicamente. Es posible explicar detalles con relación al cuerpo físico o con relación del alineamiento. Pero si tú, por ejemplo, quieres hacer una postura avanzada que no es aún para ti, pero tú crees que es, y yo te explico físicamente cómo hacerlo, y tú te pones y lo haces, pero si tú energéticamente o mentalmente, si no, tú no puedes sentir esa postura, o te vas a dañar uno, o segundo, no lo vas a poder hacer. Y eso es el caso con muchas posturas intensas y avanzadas.
A través del lado físico, detrás del lado físico de cada postura hay un lado energético. Detrás del lado energético de la postura hay un lado más sutil que está relacionado con los detalles más menudos de la práctica. Cómo se siente, cómo imagina uno algunas cosas dentro de una postura para poder llegar a esa postura. Es muy importante eso, es muy importante. Cómo refina uno la postura de cada parte del cuerpo con tanta precisión que sin mirar para ver si está alineado, siente el alineamiento y la postura pasa sola, sin esfuerzo. Eso no se puede explicar, eso surge, es como la meditación, nada más. La meditación no se puede explicar. Uno te dice, sí, haz eso, eso, eso y eso, pero eso no significa que toda la gente que se pone a hacer meditación medita. No, la mayoría de la gente que hace meditación intenta concentrarse sobre una cosa y nada más. Por eso, el primer paso antes de hacer meditación es observar un cierto objeto, sea un objeto burdo o más etérico, y poco a poco al observar este objeto uno desarrolla la capacidad de mantener este enfoque, el drishti, en este objeto, y así uno entra en un estadio más y más sutil de concentración que al final se va a convertir en lo que llamamos nosotros meditación. Igual surge en la práctica del asana. Cuando uno toma un asana y está completamente sumergido en la práctica, concentrado en la práctica del asana, poco a poco empieza a entender, sentir el asana, no desde el punto de vista mental o del punto de vista de los sentidos, pero más sentir el asana del corazón. Y cuando uno empieza a sentir la práctica del corazón, es que cuando uno sí que se da cuenta de qué se trata, qué es esa práctica. En el Ashtanga Yoga y todas las prácticas de Vinyasa es aún más importante que las asanas, las vinyasas, porque casi todo el tiempo hacemos vinyasa. El asana lo mantenemos 5 respiraciones nada más, al menos en Ashtanga Yoga, pero el vinyasa es todo el tiempo. Nosotros hacemos Adho Mukha Svanasana y Urdhva Mukha Svanasana y Chaturangas más que cualquier otra postura de la práctica. Entonces es mucho más importante de estar siempre consciente de qué pasa cada momento, estar siempre en el presente cada momento, con la mente enfocada en lo que hacemos, y así poco a poco la práctica se desarrolla. El asana, la práctica física, nos habla, nos dice por dónde podemos ir, por qué camino tomar, y poco a poco se desarrolla la primera, la segunda, la tercera y tal serie. Y como he dicho, os hablo de mi propia experiencia. Empecé a practicar solo la primera serie, empecé a practicar solo la segunda serie. Y cada vez que empecé a practicar hasta un punto y me di cuenta a un punto que no puedo más. Entonces tenía que parar un poco y dejarlo y concentrarme sobre solo una parte de la práctica. Mi maestro Manju, él no impone a nadie que no, hay que parar aquí hasta que puedes hacer esa postura y después ir más allá. Es un modo de ver la práctica. Pero en el momento que a uno se impone algo, hay que parar aquí, pues la mente está curiosa y quiere ver lo que es más, qué es detrás. Y siempre se va a crear un poquito de ansiedad con respecto a lo que viene después. Entonces mi maestro lo pone bien, si quieres puedes avanzar, no hay problema, toma la postura que viene sin problema. Pero uno se va a dar cuenta que si lo hace así, después de un tiempo es que se va a cansar demasiado de hacer cuando haces demasiadas posturas, cuando sobrepasas tus límites, es que no vas a querer practicar más y vas a parar a un cierto punto y vas a decir, ya está, pues eso es para mí. Y el próximo día vas a respetar esas posturas, vas a ofrecer más respecto a la práctica, vas a decir, pues ya está, yo paro aquí y voy a practicar hasta este punto, hasta que me siento yo preparado de seguir.
Y entonces, el método de avanzar es mucho más natural. Avanzas porque te sientes bien avanzando. Y eso es la razón para que yo pienso 2 o 3 veces hasta que pongo una postura más avanzada en mi canal de YouTube. Porque si os voy a decir, bien, pues haz eso, os vais a intentar hacer. Y no os vais a intentar hacer por pasos como os digo yo, no vais a intentar hacer el último paso. Entonces es posible que os vais a dañar o no os vais a entender por qué es así, o os vais a acostumbrar de practicar erróneo, o no vas a entender nada y vas a decir, no voy a hacer esa práctica porque es demasiado dura. Porque así trabaja nuestra mente. Nuestra mente quiere todo ya, ahora, si se puede, todo ahora ya. Entonces hay que entrenar la mente y darle una dirección. Y el Ashtanga Yoga eso es lo que es. Es como un grupo de trabajadores, que son las vinyasas y las posturas, que hacen ese río, dan dirección a ese río, que es la práctica. Y poco a poco cuando nos ponemos en este río, seguimos esa línea natural del río. Natural, de una forma natural. Pero esa línea que está dada de la práctica. Y tomando esta línea nos encontramos poco a poco más y más naturales, más y más conectados con nosotros mismos, más y más libres de pesadez físico, de pesadez mental, de pesadez emocional. Y así surge todo, así pasa todo, emprendiendo esa práctica, tomando ese reto. Pero hay que esperar, nada pasa en un día, nada pasa en 10 días, nada pasa en un mes. O puede pasar si tu karma es de esta forma, si tienes un karma muy bueno y estás ya preparado en esa vida. Si no, hay que trabajar bastante. Entonces hay que tener paciencia y nada más, y seguir practicando. Nada y nadie es una receta fija que está buena para todos. No existe algo así. Cada uno tiene que tomar una receta, un patrón como el Ashtanga Yoga y poco a poco profundizarla y entenderla en su propia forma, de su propio modo de vista. Entonces, por eso es importante de tratar con respeto las prácticas avanzadas, porque las prácticas avanzadas son maestros muy duros, muy fuertes, que no saben qué es cariño, no saben el cariño. Las prácticas avanzadas son maestros que te dan caña. Hay que practicar, tomar el reto y con confianza ir más adelante. Gracias. Namaste.